El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero tomar para esta homilía una iluminación que nos puede servir muchísimo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y es el secreto que Nuestra Señora le dio a los 3 pastorcitos en Fátima, y que allí mismo en la página oficial de la Santa Sede tiene el comentario teológico y la interpretación del magisterio de la Iglesia a esto que la Virgen le mostró a los pastorcitos. Hoy, en un día tan especial y tan lleno de esperanza para nosotros, los cristianos, con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, lo que San Pablo llega a llamar escándalo para unos, locura para otros, pero para nosotros fuerza de Dios. Y de hecho nos vamos a dar cuenta cómo en la tercera parte del secreto de Fátima, la cruz está subida allí en el pedestal más alto de la cima, como la posibilidad de salvación para todo el mundo y para todos nosotros, como el signo esperanzador de la paz que tanto desea el mundo. Y por eso vamos a ver allí, en esta tercera parte del secreto, cómo la Iglesia toda se orienta hacia la cruz, en cabeza del Santo Padre, quienes creen, ellos los pastorcitos, es quien va subiendo a la cima. Por eso vamos a escuchar este mensaje con esas líneas iluminativas que la Iglesia lo acogió, sobre todo en cabeza del Santo Padre San Juan Pablo II, y que fue interpretado por el cardenal Joseph Ratzinger, quien más adelante como Papa va a hacer en varias ocasiones alusión a este secreto de Fátima como una luz de esperanza, como una luz para toda la humanidad y para toda la Iglesia, de poder encontrar la salvación rápidamente que el Señor nos está ofreciendo a todos. Dice Sor Lucía en una de las memorias que escribió a petición de su obispo, por orden de la Iglesia, lo que ella vio, lo que los pastorcitos vieron allí. Dice: la primera visión que tuvimos fue del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas
que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo, en la primera aparición, porque de no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y de pavor. Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: vieron el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Pero si no obedecen y hacen lo que les digo y dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra guerra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, deben de saber que es la gran señal de que Dios os da, de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados de cada mes. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no atienden mis deseos, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Luego viene la tercera parte del secreto. Todo esto está en la página oficial de la Santa Sede, hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en la cueva de Iría, Fátima. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante
a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allá, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogía la sangre de los mártires y rogaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Hasta aquí el secreto textual de lo que vieron y escucharon los pastorcitos en Fátima. Ahora quiero leerles en atención a lo que la Virgen pedía a San Juan Pablo II. Hizo varios actos de consagración desde el año 81 hasta el 84, que fue la consagración solemne en comunión con todos los obispos del mundo, con una consagración mucho más completa e incluso explicativa. Y voy a leer una de las peticiones que hacen este acto de consagración, que es muy largo y completo, pero una de las peticiones más fuertes, enérgicas y conscientes que hizo Juan Pablo II en el 84 a Nuestra Señora de Fátima. Corazón Inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que con sus efectos inconmensurables pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. Del hambre y de la guerra, líbranos. De la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra, líbranos. De los pecados contra la vida del hombre desde su primer instante, líbranos. Aquí se está refiriendo al aborto. Del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos. Aquí está hablando de la perversidad de los hombres, cómo nos distorsionamos como hijos de Dios. De la facilidad de toda clase de injusticias en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos. De la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De tantos errores que hoy vivimos dentro de la iglesia, se predican y se enseñan aún por pastores, por obispos, por sacerdotes, por predicadores que se dicen ser supuestamente católicos y se hacen llamar apóstoles de los últimos tiempos y enseñan errores nefastos
que contradicen los principios del Evangelio y de la moral. De eso está pidiendo el Papa Juan Pablo II, que nos libre, y nosotros tenemos que suplicar con él, renovar esta súplica del Papa Juan Pablo II, de la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. ¿Cuánto tenemos que pedir acá por aquellos que en Colombia llevaron a cometer tantos errores en el ámbito democrático y político con esa fachada errónea del mal menor? Ofuscaron la verdad de Dios en muchos corazones y en muchos católicos, y tenemos que pedirle misericordia a Dios por estas personas. Ofuscaron la verdad de Dios en los corazones, lo enseñaron pisoteando los mandamientos de Dios. Y por eso San Juan Pablo II, que lo preveía, suplicaba a la Virgen de la ofuscación, de la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos. ¿Cómo están muchos cristianos hoy? Ya no saben qué es mal y qué es bien. Llaman al mal, lo llaman bien, y al bien lo llaman mal. Tan profético y tan real esto que San Juan Pablo II vio y le pedía a la Virgen. ¿Cuántos hoy dentro de la iglesia, incluso nosotros mismos ministros, dentro de la jerarquía, en las confesiones, en las direcciones espirituales, entorpecemos a la gente, ayudándoles a ver el mal como bien y el bien como mal? ¿Cuántos consejeros por ahí católicos enseñan estos errores? De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, Señor. La desesperación y la presunción. Dos formas de pecar contra el Espíritu Santo. Del extravío de la conciencia del bien, bueno, esa ya la dijo, el extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos, Señor. Acoge, oh Madre de Cristo, este grito. Y así lo expresa el Padre, el Santo Padre, y fue una petición muy enérgica de él. Acoge, oh Madre de Cristo, este grito lleno de sufrimiento de todos los hombres, lleno del sufrimiento de las sociedades enteras. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado, el pecado del hombre, el pecado personal, el pecado del mundo, el pecado en todas sus manifestaciones. Creo que fue el año pasado, no recuerdo, la Conferencia Episcopal Colombiana emitió un comunicado donde decía que para poder lograr la justicia y para poder alcanzar la paz, tenía que alcanzarse la justicia, y no se iba a alcanzar la justicia sin la conversión del pecado social. Ojalá esto sea una verdad, una certeza en el corazón de todos nosotros los colombianos y sobre todo de la Iglesia. ¿Qué nos ganamos con hacer una cantidad de prácticas piadosas, devocionales? ¿Qué nos ganamos con hacer eso si no hay conversión de pecado al Señor? ¿Qué nos ganamos si no hacemos como el pueblo de Israel cuando fue mordido por castigo, por su rebeldía, por su obstinación, por su murmuración, por su desobediencia al Señor? Fue mordido por las serpientes venenosas y estaban cayendo muertos. Si ellos no se arrepienten y miran la serpiente de bronce que levanta Moisés y piden perdón al Señor y hacen un propósito de convertirse, de enmendar su vida, no se hubieran salvado. Y para poder creer en Cristo tenemos que reconocer nuestro pecado y pedirle perdón al Señor y clamarle misericordia, porque si no, no vamos a tener la experiencia de la misericordia de Dios en nuestro corazón. Si no reconocemos el pecado personal de cada uno, doblamos nuestra rodilla ante el Señor y le decimos de todo corazón que queremos convertirnos. Podemos hacer
todas las prácticas piadosas del mundo. Podemos ir a todas las misas. Podemos hacer muchas horas de adoración eucarística. Si no hay conversión, no hay experiencia de la misericordia del Señor. Y es el llamado de la Virgen en Fátima. Hay quienes hablan de la Virgen de Fátima, promueven la devoción y no hablan de la realidad de lo que la Virgen pidió, que fue conversión. Si no hacen caso, les van a venir todas estas desgracias y estos castigos. No podemos seguir en el pecado. Un cristiano no puede creer que va a tener comunión con el Señor viviendo en pecado mortal. Eso es falso. Eso es una contradicción a la misma doctrina del Evangelio. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana pensando que tiene que estar viviendo en el pecado porque ya no puede salir de él. Ese ya perdió la fe en Cristo hace tiempo, porque todo el que crea en Él, todo el que crea en Cristo será salvo hasta del pecado. Y quien hoy sigue cayendo en el pecado y sigue maridándose con el pecado es porque no ha acogido la palabra del Señor, porque no ha acogido a Cristo, porque le vale un bledo Cristo. Porque quien acoge al Señor en el corazón experimenta la paz, la serenidad del Espíritu y tiene toda la fuerza sobrenatural que le comunica el Señor para no caer en la tentación. Hay pastores errados que promulgan más el pecado que a Cristo, que promulgan más el pecado que la salvación, que promulgan más el pecado, amparados en una doctrina de la debilidad humana que en la gracia de Cristo. Como San Pablo lo experimentó, mi gracia te basta. Si hoy tuviéramos más predicadores conscientes de que la gracia del Señor es suficiente para vencer cualquier tentación, el mundo no estaría así, Colombia no estaría así, la iglesia no estaría como está hoy, dividida. Hoy la cantidad de violencia que hay en los corazones de los cristianos es muy alto. Pero la rebeldía que tanto ofende a Dios y que tanto daño nos hace, es la que nos está autodestruyendo. Y fue el daño que le hizo, esa rebeldía fue lo que dañó el corazón de los israelitas en el desierto, obstinados y rebeldes contra Dios. Si nosotros no hacemos caso a lo que el cielo nos ha estado gritando, con fuerza, con vehemencia y con claridad, conversión. Hoy se habla de hacer muchas prácticas piadosas, pero no hay llamado a la conversión. ¿Cómo preparó San Juan Bautista el camino del Señor? Llamando al arrepentimiento y a la conversión, con palabras muy fuertes las trae el Evangelio. Raza de víboras, conviértanse, vuelvan al Señor, dejen de ofender. Miren la primera predicación de San Juan Bautista en el Evangelio para que vean, y se dirige a todos los que están siguiéndolo. Cambie cada uno de conducta y dejen de ofender al Señor. Y es lo que nos dice la Virgen a todos nosotros hoy. Esta exaltación de la Santa Cruz es un llamado muy urgente a volver al Señor. Porque el que está en el pecado no quiere la cruz. El que adora el pecado no quiere la cruz. El que es amigo del mundo y vive según la carne no quiere la cruz. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, lo nacido de carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu. El que vive según la carne y según el mundo no quiere la cruz, le fastidia. ¡Qué pereza! Hábleme de otra cosa. Por eso San Pablo lo dice, que no se presentó ante los gentiles con un discurso persuasivo, afianzado en la filosofía, en los conceptos intelectuales, como hay muchas predicaciones hoy.
No se basó en eso, se basó en la predicación de la cruz. Para unos un escándalo, para otros una locura, pero para los que creen en el Señor y en su palabra, fuerza de Dios. Por eso, pidámosle hoy al Señor un corazón sencillo y humilde, porque solo desde la humildad, solo la sencillez puede acoger estas palabras del Señor. Y solo el que tenga la osadía de vivir como un niño con un corazón sencillo y humilde, y el que tenga la osadía de poder renunciar a la soberbia, ese monstruo tan terrible que está pegado a nosotros, que a veces nos mueve más que el amor del Señor, solo quien tenga la osadía de darle muerte a la soberbia puede acoger las palabras del Señor y comprender que es en la cima donde está la cruz, y para llegar allá hay que sufrir mucho. Ya lo vimos en la tercera parte del secreto de Fátima. Hay que exponerse a quedarse solo, como el Santo Padre que iba sufriendo, apesadumbrado y solo, y algunos detrás de él, sacerdotes religiosos, y algunos seculares laicos, pocos. Hay que exponerse a la muerte. Es verdad que si seguimos a Cristo fielmente nos van a acabar en esta tierra, y eso es una bendición, porque nosotros no estamos para vivir de la carne, sino del Espíritu. Y el mundo no quiere a Cristo, no quiere su doctrina, no quiere su palabra. Los mundanos no quieren a Cristo, se han inventado un Cristo a su manera, un evangelio a su manera. Y de esos hay muchos dentro de la iglesia, no fuera de ella. Y al diablo le interesa tenerlos dentro, no fuera. Comprendamos que al demonio le interesa, su plan es que todo mediocre esté dentro de la iglesia, no fuera. Y al que quiere ser fiel a la iglesia y al Señor, el diablo lo quiere sacar. Porque el mediocre, el tibio, le sirve de canal para hacer daño dentro. Es la única forma que él tiene para dañar la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor esta gracia. La esperanza nuestra, la ilusión nuestra es la cruz, porque allí de esa cruz brota la sangre de los mártires, que es la que nos trae la justificación, que en realidad es la misma sangre de Cristo. Y por eso venimos todos los días a la cima por excelencia de la cruz, donde está la cruz, que es la Eucaristía, memorial del sacrificio del Señor, el altar de la Eucaristía. Y venimos porque nosotros creemos que este Cristo que se levanta aquí en alto es el único que nos salva. A nosotros no nos va a salvar nadie más. No nos va a salvar ni un sacerdote, ni un obispo, ni un diácono. Nos salva es Cristo. A nosotros no nos salva un laico, un dirigente, nadie, un predicador. Nos salva solamente el Señor. Y se hace presente todos los días en la Eucaristía, y la Iglesia nos hace ese gran beneficio y favor de entregárnoslo todos los días en los sacramentos, donde verdaderamente tenemos la presencia del Señor. Por eso, que el Señor nos dé esa sencillez del corazón para acogerlo a Él con toda nuestra alma, y tendremos paz, tendremos alegría, tendremos mucho gozo en el corazón. Así destruyan nuestro cuerpo, no importa, lo van a destruir, y entre más rápido nos destruyan todo lo que puede ser beneficio para la carne, mejor. Entre más despojados de mediocridad y tibieza y doblez y asolapamiento, entre más despojados quedemos de eso, mejor, para no contaminarnos. Así quedamos más libres para seguir a Cristo y para ser totalmente del Señor. Que hoy que la Iglesia colombiana se une a esta intención y deseo de los obispos colombianos de la reconciliación y la paz, en esta promoción de la adoración eucarística
en todo el territorio nacional. Hoy va a estar el Santísimo expuesto en muchos lugares de 6 a 6 de la tarde. Vayamos con un corazón contrito y arrepentido a adorar al Señor para que venga la paz para nuestro país. Recuerden que esa adoración tiene que estar motivada por la conversión del corazón. Si no hay conversión del corazón, las oraciones no serán efectivas. Y eso nos lo ha enseñado la Iglesia en su magisterio, catecismo, el Concilio Vaticano II, grandes documentos de los papas, donde nos advierten que para que nuestra oración sea efectiva, tiene que estar precedida de la conversión del corazón. No una conversión externa, de puro maquillaje, pura caricatura, de apariencia, no. Conversión del corazón. Que vayamos hoy a los templos a adorar al Señor, a la cima de la cruz, que es la cruz que nos trae la victoria y la paz, con corazones contritos y humillados, diciéndole al Señor que no lo vamos a volver a ofender más y que su gracia nos basta para no volver a caer en la tentación.